Pues muy bien, buenos días, ¿cómo están? Empezamos con un poquito de frío, pero ya se siente el calorcito, ¿verdad? Estar en el cuerpo de Cristo juntos, ¿verdad? Amén, amén. Pues hemos estado viendo acerca de los valores de la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan la primera semana? Se habló acerca del valor de la gracia, que somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe. Muy bien. La segunda semana se habló acerca del valor de la palabra de Dios. Es donde conocemos la voluntad de Dios. Amén. Es donde encontramos dirección verdadera en la palabra de Dios. La semana pasada se compartió acerca del discipulado. No solo estamos aquí para compartir el evangelio, es importante, pero para discipular, para ayudar a otros a crecer en la madurez espiritual. Amén. Muy bien. Y ahora vamos a ver acerca del valor de vivir en comunidad. ¿Qué significa vivir en comunidad? Vamos a ver qué es lo que significa vivir en comunidad el día de hoy. Eh, pero reflexionando acerca de vivir en comunidad para que lo entendamos en contexto, déjame explicarle lo que no es vivir en comunidad y qué está pasando actualmente en el mundo. Vivimos en la era digital, ¿verdad? Y los teléfonos celulares, trabajar de manera remota se ha hecho muy popular. ¿Y eso qué produce? Aislamiento. Porque yo recuerdo antes, cuando yo estaba jovencito, hace muchos años, después de hacer mi tarea, ¿qué hacía? Me salía a jugar con mis amigos. ¿eh? Platicábamos, jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, teníamos de una forma, teníamos comunión, compañerismo. Pero hoy en día, por los teléfonos celulares, por las tabletas digitales, los amigos a veces son los amigos de Facebook, los amigos de Instagram, y mucha gente vive en aislamiento. ¿Y qué produce el aislamiento? Pues produce que algo falta en tu vida, porque estamos hechos para vivir en comunidad, ¿no es así? Amén. Entonces, por ejemplo, nuestra misión como iglesia es guiar a nuestra ciudad a una vida transformada con Jesucristo y su iglesia. Pero ¿cómo podemos lograr esa misión si estamos viviendo en aislamiento? Si no estamos viviendo en comunidad. ¿Cómo podemos guiar a otros a esa vida transformada si no estamos siendo la boca, las manos, los pies de Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Es un edificio? No, la iglesia somos todos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos, somos los pies, somos los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a guiar a alguien si los ojos no están formando parte del cuerpo? ¿Cómo podemos guiar a otros si la boca no está enseñando? Entonces, la iglesia son las diferentes partes. ¿La cabeza quién es? Jesucristo. Entonces, tenemos que estar conectados con Jesucristo, y para vivir en comunidad necesitamos que todas las partes del cuerpo hagan su labor. Esa es parte de lo que es vivir en comunidad. Recuerdo una vez que me lastimé una pierna y pues bueno, pues tuve que usar unas muletas y apreciaba realmente mi piernita, ¿verdad? Que estaba lastimada, ¿verdad? ¿No te ha pasado algo así? Que te lastimaste tal vez el brazo y tal vez el brazo que usas, el brazo derecho, no sé, o el izquierdo, y híjole, estabas batallando con otro brazo, ¿verdad? Para hacer las cosas, porque no necesitamos uno al otro. Y eso es la parte importante de vivir en comunidad. La mano necesita el brazo, la boca necesita de la lengua, los pies son prescindibles para las piernas. Estoy hablando de manera figurada, ¿verdad? De lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando una parte se ve afectada, las otras se ven afectadas si estamos viviendo en comunidad. Pero si no estamos viviendo en comunidad y nada más venimos los domingos a recibir, esperar que Dios nos solucione los problemas, estamos viviendo para nosotros mismos nada más, ¿no es así? O sea, para mis problemas, para mis situaciones, para mis adversidades.
Y espero que reciba esa palabra, que me reanime y me ayude. Pero ¿qué pasa de lunes a sábado? Nos olvidamos de tener ese compañerismo, de vivir en comunidad. Yo recuerdo, antes de venir a los pies de Cristo, yo iba a una iglesia y pues no teníamos realmente una comunidad. Nos saludábamos tal vez, compartíamos la comunión juntos, pero si me preguntas, ¿cuál es tu nombre? No sé. O sea, yo no conocía a las personas que iban a la congregación. Si los veía tal vez en el mall, pues los saludaba así, ¿verdad? Pero no sabía ni quiénes eran. ¿Conocía sus problemas? No. Pero cuando formas parte de una comunidad, podemos ser auténticos, podemos expresar lo que está pasando en nuestras vidas. Es cuando podemos ayudarnos unos a otros. Amén. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva que cuando inició la iglesia. Cómo ellos vivían en comunidad. Amén. Y vamos a través de este ejemplo, vamos a ver 6 características que resaltan para aquellos que viven en comunidad. El punto del sermón va a ser el siguiente. Si quieres poner el punto del sermón. Si el cuerpo se dedica a vivir en comunidad, el Señor añadirá el número de almas salvas. Es decir, vamos a ver que vivir en comunidad tiene un resultado, y son el número de almas salvas que son añadidas cuando vivimos en comunidad. Déjenles doy un poquito de contexto. Vamos a ver la escritura de Hechos 2:42 al 47, pero el contexto es el siguiente. Pentecostés acaba de llegar, es decir, la llegada del Espíritu Santo descendió sobre todos los discípulos. Y Pedro acaba de predicar su primer sermón. ¿Ok? Nació la iglesia. Y dice la palabra que 3,000 almas vinieron a Cristo. Entonces, ahora que ya vimos eso, vamos a ver cómo esa iglesia que inició nos va a enseñar cómo vivir en comunidad. Muy bien. Entonces, si abren sus Biblias en Hechos 2:42 al 47, vamos a ver cómo las características de vivir en comunidad y sus resultados. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a leer todo el texto completo. ¿Ok? Después de leer todo el texto completo, ya nos vamos a detener en versículos particulares de lo que leímos y descubrir esas características de vivir en comunidad y por qué son importantes. Amén. Muy bien. Vayamos a Hechos 2:42 al 47. Si quieren abrir sus Biblias, si no, van a poder ver aquí en la pantalla la escritura. Y dice así: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y lo dice el versículo 43: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían, fíjese bien, creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según las necesidades de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo partiendo el pan. ¿Y dónde más? En los hogares, fíjense bien. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que dice al final: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente acróstico, que es cuerpo. Cuerpo nos dice las características de vivir en comunidad. La C es de comunión, la U es de unidad, la E es de expresar compasión, la R es de recibir la palabra de Dios, la P es de promover la madurez y el servicio, y la O es de oración. Esas son las 6 características que vemos que el cuerpo, la iglesia, hacía para vivir en comunidad. Al último les voy a preguntar a ver si se los aprendieron. Muy bien.
Vamos a ver cada una de ellas, cada una de estas características y por qué son importantes para el cuerpo. La primera de ellas es la comunión. Muy bien, regresemos de nuevo a Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Después en 2:46 al 47 nos dice: día tras día continuaban unánimes en el templo partiendo el pan, y lo dice, en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Muy bien, ¿qué es comunión? La palabra original para comunión es koinonia en el griego, que significa compañerismo real, vivir juntos, es decir, cara a cara, en las altas, en las bajas, estar juntos. ¿Cómo podemos vivir en comunión si nada más venimos los domingos y del resto de la semana nos olvidamos? ¿Podemos vivir en comunión? No. Eso no es compartir juntos. ¿Vas a realmente conocer a tu hermano? No. Porque si nada más venimos los domingos, está bien, perfecto, excelente, qué bueno que estás viniendo. Pero para vivir en comunidad, para tener ese compañerismo real, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Compartían juntos el pan, comían juntos, se juntaban de casa en casa para recibir las enseñanzas. Es lo que vimos aquí, con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios. Estaban juntos, estaban unidos. No eran perfectos extraños, se conocían uno al otro. Entonces, eso es importante para poder vivir en comunidad. El conocerlos, tener esa comunión real, ese acercamiento que nos permita ser vulnerables, sabiendo que no vamos a ser juzgados por nuestros problemas, sino al contrario, vamos a recibir el soporte del grupo, del compañerismo, de la oración. Para eso es vivir en comunidad, la comunión real. Damos gracias a Dios que aquí en Grace, pues sí participamos no solamente en la cena del Señor juntos, pero tenemos ese compañerismo real. ¿A través de qué? De los grupos de comunidad que tenemos, de martes a sábado. ¿Sí sabían que hay grupos de comunidad de martes a sábado? Que nos juntamos en casa y en ese grupo pequeño tenemos esa comunidad real, donde nos ayudamos unos a otros. No sé si ya formas parte de un grupo de comunidad, pero a la salida te puedes informar cómo puedes formar parte de un grupo. Ay, es que no sé si esté cerquita de mi casa. Hay en el norte, en el sur, en el centro. Es que pues yo estoy muy joven, a lo mejor hay un grupo de jóvenes también. Los sábados, un grupo de jóvenes. O sea, hay en diferentes lugares. Te animo y te exhorto a que te unas a un grupo de comunidad. Porque ¿qué pasa cuando lo hacemos y tenemos esa comunión real? Cuando un miembro sufre, sufrimos juntos con él. ¿Qué nos dice la Escritura? 1 Corintios 12:28. Dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hemos visto a través de los grupos de comunidad, como por ejemplo cuando alguien enferma, por ejemplo, se juntan el grupo y les llevan una comida a su casa porque saben que a lo mejor no pueden salir. Y dice, wow, no tenían que hacer esto. Sí, somos parte de la familia, somos tu familia y estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Eso es vivir en comunidad. Eso es tener comunión unos con otros. Bueno, vayamos a la siguiente característica, que es la unidad. Y nos dice así la palabra en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían todas las cosas en común. ¿Qué son todas las cosas en común? La manera de pensar, por ejemplo. Nos dice, bueno, es que en mi grupo pensamos de una forma y en este otro grupo de otra forma. No. Por ejemplo, tenemos dos campuses. Lo que se enseña aquí se enseña en el otro campo, en inglés y en español. Se juntan los pastores
los lunes y se habla acerca de lo que se va a predicar en el sermón y hay un común acuerdo de lo que se va a enseñar. Hay unidad. En 1 Corintios 1:10 no está aquí en la pantalla, pero ¿qué pasó? Resulta que la iglesia de Corintios no estaba exactamente viviendo en unidad. Y el apóstol Pablo les dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, que dice, se pongan de acuerdo y que no haya ¿qué? Divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Muy bien, porque ¿qué estaba pasando? Algunos decían: es que yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. No, ¿somos de quién? De Cristo, somos de Cristo. Igual aquí hay diferentes grupos y no pasa nada porque un semestre estás en un grupo y el otro semestre te pasas a otro grupo. Somos la misma iglesia. No tienes por qué decir: ay, no, espérame, tú eres de mi grupo, no te puedes cambiar. No, hay esa libertad, lo que tú te puedes mover de un grupo al otro y eso no debe provocar celos o envidias, porque el enemigo sabe qué es lo que provoca las envidias, la desunión. Entonces va a atacarnos ahí y tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Somos uno solo, un solo cuerpo. ¿Qué dijo Jesucristo? La gloria en Juan 17:22. La gloria que me diste le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces tenemos que estar unidos en nuestra forma de pensar. Por eso tenemos, por ejemplo, los lunes esenciales, donde se comparte cuál es la doctrina que compartimos aquí en Grace. Para que no haya, es que aquí pensamos así, este otro grupo así. No, es la misma forma de pensar, porque estamos unidos y le pertenecemos a Jesucristo. Amén. Muy bien, vayamos a la tercera característica, que es expresar compasión. Fíjese lo que dice aquí el versículo 2:45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y ¿qué hacían? Los compartían con todos según las necesidades de cada uno. ¿Qué nos está diciendo? Que si un miembro sufre, el otro también va a sufrir y nos vamos a ayudar ¿qué? Mutuamente. No nada más estamos pensando en nuestros problemas, no nada más nosotros mismos, lo que Dios va a hacer por mí, sino estamos viendo en el bien común de la iglesia, de su cuerpo. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos ser compasivos si no nos conocemos? ¿Cómo podemos ser compasivos si no formamos parte de la comunidad? Si nada más estamos viendo los domingos, pues no estamos realmente viviendo en comunidad, no nos conocemos. Por eso los exhorto y animo a formar parte de un grupo de comunidad. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí en Grace, por ejemplo, a través de los grupos de comunidad, ya lo expliqué, cómo nos ayudamos mutuamente cuando un hermano está sufriendo. Porque, ¿qué nos dice Gálatas 6:2? Lleven los unos a los otros las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y eso únicamente lo podemos lograr si estamos viviendo auténticamente en comunidad, si estamos expresando lo que está pasando en nuestras vidas. Todos sufrimos, todos pasamos por altas y por bajas, pero si estás viviendo nada más en aislamiento y nada más vienes el domingo, no vamos a saber qué pasa en tu vida, no vamos a poder orar por ti, no te vamos a poder apoyar. Amén. Aquí en Grace somos un cuerpo que dice: mis problemas no nada más son mis problemas. Compartimos las cargas juntos. De hecho, también tenemos lo que se llama un fondo de benevolencia para cuando una persona esté sufriendo económicamente pueda apoyarse en el fondo de benevolencia. También se puede hacer eso porque somos un cuerpo, estamos unidos unos a otros. Muy bien, ¿qué otras características vemos que nos dice la palabra de Dios sobre los versículos que leímos? Recibir la palabra de Dios,
promover la madurez y el servicio y la oración. Esas son las últimas 3 características que vimos en todo este texto de vivir en comunidad auténticamente. Dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y de la comunión, partimiento del pan y ¿qué? La oración. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según las necesidades de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan, ¿en dónde? En los hogares. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Hechos 5:42. ¿Y qué dice? Y todos los días, nada más dice los domingos, y todos los días, en el templo y de casa en casa. No cesaban de qué? De enseñar y de proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí de estas 3 características? Que la iglesia primitiva, para vivir en comunidad, recibía la palabra de Dios, no nada más una vez a la semana, día a día. Se juntaban, ¿en dónde? En las casas, para enseñar y proclamar el evangelio. Estaban alentando y promoviendo la madurez espiritual. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve nada si yo ya recibí a Cristo, voy a ir al cielo, yo estoy bien? Ya. Estamos llamados a crecer y a madurar espiritualmente, porque aún el pecado está en nuestros corazones. Ya fuimos perdonados, sí, pero Dios quiere que maduremos y crezcamos para ayudarnos a reconocer áreas de nuestras vidas que necesitan un cambio, una transformación. ¿Recuerdan el objetivo de vivir una vida transformada? ¿Ok? Y para vivir esa vida transformada, pues necesitamos alimentarnos ¿de qué? Recibir la palabra de Dios. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Necesitamos promover como iglesia a la madurez espiritual a otros. O sea, tenemos grupos de conexión y aquí les decimos a la salida se pueden escribir, pero miren, el mejor promotor de un grupo de conexión, ¿quiénes son? ¿Soy yo? No. Son ustedes, el cuerpo, los líderes de grupo. Ustedes deben promover su grupo. Mira, si tú estás viniendo aquí a Grace ya por un tiempo, te aseguro que alguien se te va a acercar. Oye, hermanito, qué bueno que estás viniendo, felicidades. Bla, bla. Oye, ¿ya formas parte de un grupo de conexión? No, aún no. No, pues mira, hay oportunidad, mi grupo está aquí. ¿Dónde vives? Alguien se va a acercar. Oye, ¿ya estás sirviendo? Y te van a invitar. Aplicar la palabra de Dios. Porque no hay transformación si no hay aplicación. No hay transformación si no hay aplicación. Jesucristo nos llama no solamente a recibir su palabra, sino a aplicarla para que seamos como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y no sobre la arena. ¿Cuál fue la diferencia? El que lo construyó sobre la arena escuchó, pero no ¿qué? No puso en práctica lo que Jesús le enseñó. Entonces, a través de vivir en comunidad, a través de recibir la palabra de Dios y promover la madurez, estamos alentando a otros a madurar espiritualmente, a servir también. Santiago 1:22 nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Dice Santiago, es como verte en el espejo y luego te olvidas cómo estabas vestido. ¿Por qué? Porque nada más eres oidor y no hacedor de la palabra. Damos gracias a Dios que aquí en Grace, el semestre pasado, gloria a Dios, más de 100 personas se unieron en diferentes
grupos de comunidad en todo Laredo. Gloria a Dios, démosle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Es ahí, en esos grupos, donde las personas pudieron ser auténticos. Me platican los hermanos, los líderes de grupo, ejemplo tras ejemplo, de personas como fueron tocadas con la palabra de Dios y con el compañerismo de los hermanos. Cómo a través de ese compañerismo ellos pudieron ser auténticos y finalmente decir qué estaba pasando en sus vidas y reconocer que necesitaban la ayuda de Dios, ser humildes y reconocer, necesito la ayuda de Dios, necesito el apoyo de los hermanos, necesito la oración. Y eso ayudó a los hermanos que se resistían a leer la palabra, que se resistían a aprender de Dios, a empezar a leer la Biblia. No solamente el día que nos juntamos, sino día a día, todos los días. Y esos hermanos que antes no querían, los tenías que casi doblar la mano para que se unieran a tu grupo, ya están inscritos desde el primer día, porque están entusiasmados, porque están viendo la transformación en sus corazones, están viendo lo que Dios está haciendo. No, los problemas no se acaban, no. Pero es diferente cuando caminas con Dios en medio de la tormenta. Amén. Es diferente, porque está Él ahí para sostenerte. Amén. Esa es la gran diferencia a que cuando lo haces solo. También aquí en Grace hemos visto el resultado al darle un vistazo de cómo Grace es una iglesia que sirve. Damos gloria a Dios porque el 80% de la congregación está sirviendo en una capacidad con mujeres, primeras impresiones, tecnología, alabanza. Si aún no estás sirviendo, ¿qué estás esperando para unirte a servir a la iglesia y ser las manos y ser los pies de Cristo? Bueno, ¿cuál fue el resultado de la iglesia primitiva que vivió en comunidad? Hechos 2:47, ¿qué nos dice? Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Ese es el resultado de vivir en comunidad. Si la iglesia vive en comunidad, Dios añadirá el número de almas salvas. ¿Se acuerdan del punto del sermón? Es el punto del sermón. ¿Se acuerdan del acróstico? Vamos a ver el acróstico de nuevo juntos. Vamos a repetirlos. Comunión. Repítanlo conmigo. Comunión. Unidad. Expresar compasión. Recibir la palabra de Dios. Promover la madurez y el servicio. Oración. Ahora piensa acerca de cada una de estas características. ¿Dónde estás flaqueando? ¿Estás viviendo en comunión con los demás? ¿Estás teniendo ese compañerismo cercano con los hermanos? ¿Conoces a las personas de tu grupo? ¿Hay un grupo con el que formas parte? Ese es vivir en comunión. ¿Estás aquí con tu propia doctrina? Dices tú, es que yo sigo mi doctrina. ¿O estás viviendo en unidad, siguiendo la doctrina que estamos enseñando? Esa es unidad. ¿Dónde estás flaqueando? ¿Estás expresando compasión hacia los demás? ¿Conoces los problemas de tu hermano o de tu hermana en Cristo? ¿O nada más te estás enfocando en tus propios problemas? ¿Cómo puedes expresar compasión si no conoces qué pasa en la vida de los hermanos? Si no estás teniendo esa unidad, esa comunión con los demás. ¿Estás recibiendo la palabra de Dios día a día? De manera personal, ¿estás buscando a Dios en tu casa y a través de la comunidad? ¿Estás tú promoviendo la madurez a otras personas? ¿La estás alentando a crecer, a madurar, para
que sean más y más como Cristo. Eres un promotor de la madurez. En otras palabras, estás ayudando a otros a ser discípulos, como lo vimos la semana pasada. Estás animando a otros a que sirvan. Hay algunos de ustedes que les gusta cantar, que les gusta tocar la guitarra, que tienen una sonrisa formidable, que les gusta enseñar. ¿Estás usando esos dones? ¿Estás enseñando? ¿Estás recibiendo a las personas? Y la última característica es la oración. ¿Estás orando? Jesucristo, alentando a sus discípulos de cómo orar, les dio un ejemplo de una parábola de una viuda que tenía una dificultad. Y les dijo: mira, esa viuda, no sé, ella persistía en la oración. Iba día con el juez que no quería darle su favor, pero ella persistía. Pero lo más importante es la fe, dijo Jesús aquí. Estás orando día a día, estás buscando a Dios en oración, estás creciendo en tu relación personal con Él. Jesucristo fue el mejor ejemplo de vivir estas características. Tenía comunión con sus discípulos, con los que lo acompañaban, con el Padre Celestial día a día. Expresaba compasión cuando iba caminando y veía a alguien que sufría, se detenía y expresaba compasión. Les decía que era importante estar unidos. Su última oración antes de ascender al cielo es que seamos uno. Los alentaba a aprender de Dios día a día y a orar. Les enseñó cómo orar. Él era el ejemplo. Día a día oraba todas las mañanas. Pero su más grande ejemplo de amor y de vivir en comunidad, de expresión de compasión y amor, fue cuando entregó su cuerpo para el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener vida en la eternidad junto con Él, al poner nuestra fe y confianza en su obra en la cruz. Eso es vivir en comunidad. Amén. Oremos. Gracias, Padre Dios, por tu palabra que nos ha enseñado esta mañana lo que significa vivir en comunidad, teniendo comunión, unidad, expresando compasión, recibiendo la palabra de Dios, promoviendo la madurez y el servicio y orando. Son características de una iglesia que vive en comunidad. Y tú nos has enseñado esta mañana el resultado de esa iglesia, de ese cuerpo que vive en comunidad. Tú te encargas de añadir nuevas almas al reino, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu Hijo amado Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios Padre, porque a través de su amor y de su gracia podemos realmente vivir en comunidad con el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, Señor. No por nuestra cuenta, no lo hacemos solo, no por nuestro esfuerzo, sino guiados por tu amor y tu bondad. Te pedimos, Padre, que toques el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y nos alientes y nos animes a vivir en comunidad. En el nombre de Jesús, amén.